entonces recalco que se trata del motivo. Nosotros, bueno, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra desobediencia a Dios, rechazo, es el motivo, la intención por la que Cristo, la razón principal por la que Cristo se entrega. No es como tal pecado o nosotros pecadores la causa eficiente, porque Cristo, reitero, es quien decide morir. Ya lo mencionábamos con la referencia al pasaje, a las palabras mismas de Cristo que están recogidas en el capítulo 10 de San Juan, donde dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy voluntariamente, ¿no? Tengo poder para quitarla y poder para volverla a tomar. Y entonces esto nos deja claro que no se trata de una visión reduccionista como precisamente los sionistas, ¿no? Los masones han propugnado de que pues el hombre con su capacidad, con su ciencia, con su razón o su tecnología ha quitado, ha prescindido, vamos a decir, de Dios, ¿no? Lo ha aniquilado, lo ha matado, decía Nietzsche, ¿no? Hemos matado a Dios, pero esa es una visión nihilista porque entonces le da todo el poder, toda sí, el poder al hombre, lo cual no tiene, porque pues Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, y Dios es el que sustenta todo, ¿no? Nos da la vida, el Señor de la vida, el que la da y la quita. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque también es un engaño pensar que, como les decía, que el mesianismo de Cristo, al ser de índole de naturaleza espiritual, pues no tenga nada que ver con el dominio sobre el mundo. Es decir, Cristo viene a darnos la fe, a darnos su presencia viva, ¿no? Al resucitar también se queda con nosotros. En la Eucaristía sacramentalmente está como se entregó en la cruz, como sacrificio, como víctima de expiación, pero también resucitado gloriosamente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así está la presencia de Cristo de manera total en la Eucaristía. Entonces esto es un signo de victoria, un signo de triunfo, que Cristo nos pide vivirlo por la fe, sin poderlo apreciar con nuestros ojos, con nuestra sensibilidad humana en esta tierra, pero eso no quita que no esté presente. O sea, no todo lo que es real o que se puede medir, comprobar en términos sensibles, ¿no? Tangibles, o parámetros empíricos, es verdadero. Digo, no todo lo real agota la verdad, ¿no? De las cosas, ¿no? Hay muchas cosas como el alma misma que no podemos nosotros condicionar a un objeto de estudio científico en términos estrictos y sin embargo son verdaderas. Sabemos que gracias a nuestra alma, pues nuestro cuerpo tiene vida, se mueve, realiza todas las operaciones que lleva a cabo, pensamos, imaginamos, proyectamos, decidimos sobre todo, somos libres. Y estas son cuestiones que con la libertad no se puede medir, ¿no? El grado de libertad física a lo mejor, pero interior pues no se puede condicionar, ¿no? Y esto es algo que trasciende al ámbito espiritual, con lo cual, o contra lo cual más bien luchaban los sionistas y han luchado contra la libertad espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque ellos se sienten, como ya les decía, basándonos en esos textos del Deuteronomio, los textos fundacionales del Estado de Israel, de la cultura judía, que ellos les escrituraron la tierra, o sea, como que Dios les dio plena potestad, pleno dominio sobre la tierra, al grado de que ellos pues sienten que pueden prescindir de Dios, ¿no? O sea, la mayoría de los sionistas pues obviamente no son judíos practicantes, son ateos, son pues sí, antirreligiosos, porque lo que buscan es controlar al mundo, al hombre a través de la ciencia, de la técnica, de la razón, ¿no? Los partidarios del sionismo son pues masones consumados que sabemos el objetivo de los masones es dar culto a la ciencia, a la razón, al conocimiento por el conocimiento, ¿no? O si se quiere al hombre mismo en cuanto a hombre, como fin último de todo, no en su referencia, en su relación con Dios, sino el hombre absolutamente y por sí mismo. Y esto es algo que pues sabemos está en el origen del pecado, ¿no? La ruptura con el Creador. Por tanto, con esto estamos aclarando que la visión de la película, si la vemos desde este enfoque, es la lucha no contra el pueblo hebreo, no para estigmatizar aún más a los judíos, que al pueblo judío, que por manipulación de la élite, ¿no? De la cúpula de poder religioso político del Sanedrín, donde sí se encontraba, ¿no? el poder del sionismo, no es el pueblo judío el único, o el autor intelectual o el único causante, ¿no? Causa ejemplar de la muerte de Cristo o el pecado de los judíos, sino en él estamos representados toda la humanidad. Por eso inclusive se sabe y se comprueba en la película pues la indiferencia, el sarcasmo, ¿cómo se dice? El odio con el que los sumos sacerdotes se entregan a Cristo, a los romanos, pero también
se ven esos mismos defectos, esos mismos vicios, ese mismo mal en el pueblo romano, que aún sin conocer a ese hombre, sin saber bien de qué se trataba, como si lo conocían los judíos, sabemos que Caifás profetiza inclusive la muerte de Cristo al ser sumo sacerdote, lo dice San Juan, capítulo 11, si no me equivoco. O sea, ellos eran conscientes, además ahí estaban las escrituras, ¿no? Isaías, Ezequiel, etcétera, hablaban de los padecimientos, sobre todo Isaías, ¿no? Del justo, del siervo de Dios, de Yahvé, que pues, va a ser el Mesías. Ellos habían hecho a un lado, ¿no? Esa revelación, no querían o se hacían sordos a ese mensaje, porque sabía que comprometía su posición política. ¿Y cuál era? Pues no dirigir, no orientar moral y religiosamente al pueblo, sino controlarlo, dominarlo, tenerlo sometido a instancias del poder romano. Sabemos que el Sanedrín gozaba de ciertos privilegios, de ciertos, pues sí, poderes que el mismo gobierno de Pilato le había cedido, le había concedido, ¿no? Porque pues esto permitía que el equilibrio de poder fuera ¿cómo decirlo?, prevaleciera, es decir, que si Roma cedía a los intereses del gobierno religioso de Israel, pues se podía preservar pues sí, la coexistencia pacífica, ¿no? Que el pueblo soportara la invasión romana y demás, ¿no? Entonces había un pacto también ahí, por eso Jesús le dice a Pilato cuando dialogan, y Pilato le pregunta, no tendrías, le dice, no sabes que tengo autoridad para crucificarte o para liberarte. Le dice Jesús, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si te hubiera sido dada de lo alto. Y por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado, porque sabe de ese contubernio que hay, de esa manipulación y de esa presión que ejerce el Sanedrín sobre el poder romano en Israel, porque pues el mismo chantaje, ¿no? que estos con toda desvergüenza le echan en cara a Pilato de que pues si sueltas a ese no eres amigo del César, ¿no? O sea, sabe Pilato que no puede controlar, no puede tener como enemigos a los miembros del Sanedrín. Y esa es la historia de cómo, inclusive Mateo lo dice en el último capítulo 28 de su Evangelio, que la versión por la cual se desprecia o se ridiculiza la resurrección es la que propugnaron, impulsaron los judíos, los sacerdotes, los príncipes, por temor a que se creyera la resurrección, y manejaron la versión, ¿no? Con una cierta, más o menos, aprobación de Pilato, de que el cuerpo había sido robado por los discípulos y habían atacado a los guardias del sepulcro, etc., ¿no? Es lo que dice Mateo, que esa versión se ha difundido hasta esos días. Mateo escribe en el año 50 y tantos su evangelio, así que pues ya llevaba unas 2 décadas, perdón, de que esta mentira iba cundiendo, pero sabemos que es por manipulación. Entonces siempre el sionismo ha tratado de opacar, de ridiculizar la tradición cristiana, la revelación, la fe cristiana, como un mito, como una leyenda, como una ilusión quizá, ¿no? Porque ellos no reconocen el mesianismo de Cristo como verdadero. Y esto es algo contra lo que esta película lucha, y vamos a tratar de argumentar y tratar de demostrar, ¿no? que es de lo que se trata, de la lucha entre el bien y el mal, y no del pueblo judío como tal, sino toda la humanidad que está representada, toda la instrumentación que hace el mal, del pecado, de las personas, de las instituciones, de los organismos, inclusive de ámbito religioso como es el Sanedrín. Así que así hay que verlo con ese criterio amplio y objetivo. Les agradezco el favor de su atención, espero no haberme enrollado demasiado, que haya sido claro y nos sirva este tema para nuestra reflexión, nuestra mayor comprensión de la cuestión, porque se ha creado como una leyenda, ¿no? Un tabú sobre esta película, esta producción de la Pasión de Cristo, y tiene que pues hacerse justicia, ¿no? Con todos los argumentos posibles, como trato yo de explicárselo, de lo que es realmente el objetivo de la película, y porque también, como sabemos que la academia, ¿no? Los premios, los Óscares, pues están al servicio o están manejados por la élite política también poderosa, que controlan los sionistas, pues no era de esperarse, era previsible que no fuera premiada la película como lo meritaba, ¿no? Sí recibió algunas nominaciones para pues salvar un poquito las apariencias, ¿no? No verse tan declarados, ¿no? Tan ofendidos, pero sí pues intervinieron para que no se llevara ninguna estatua, ningún Oscar.
Así que pues ahí está la exposición. Agradezco por su atención. Hasta la próxima.